ideas psicológicas en el mundo nuevo. Los psicólogos estadounidenses hablaban de cambiar la conducta para ser mejores, mientras los predicadores evangélicos hablaban de cambiar el alma para ser mejores. Algunos filósofos en Estados Unidos son Benjamin Franklin, experimentó la electricidad y en Europa lo llamaron el hombre natural del Nuevo Mundo. Thomas Jefferson trató de aplicar el cálculo numérico a todo, desde los cultivos hasta la felicidad humana. Estados Unidos se indicó a los negocios y a la supervivencia. No había una iglesia establecida y esto daba libertad a los negocios. Entonces, lo que hacía a un hombre mejor era el conocimiento práctico y útil para hacer dichos negocios. El hombre se dedicaba a los negocios y a la mujer a los sentimientos emocionales. Un buen cristiano debía ser un hombre de negocios y agricultor. La psicología filosófica. Todo comenzó en el siglo XXIII con Locke y su empirismo. Negó la distinción entre cualidades primarias y secundarias y dijo que la mente solo conoce sus percepciones y no al mundo real externo. Y luego, siguiendo a Hume, amplió el papel de las asociaciones en el funcionamiento de la mente y confirmó que las leyes de la asociación son la cognitividad, la semejanza y la relación causa-efecto. Dijo que el verdadero origen de la actividad humana radica en la emoción y no en la razón. Su postura sobre la emoción ayudó a crear posteriormente el trascendentalismo. Esta teoría buscaba volver la religión emocional y viva, y al encuentro directo y apasionado con Dios. Frenología en Estados Unidos. Los hermanos y empresarios Orson y Lorenzo Fowler se encargaron de minimizar la teoría y maximizar la práctica. En Nueva York cobraban por leer el carácter a las clientes. Pretendían decir a los empresarios cuáles eran los mejores empleados y a los hombres quienes eran mejores que las mujeres, sustituyendo así la metafísica por la adaptación práctica. Decían que las facultades mentales débiles podrían mejorarse mientras las facultades fuertes podrían controlarse por medio de la voluntad, llevando la contraria a Galton, que hablaba de la herencia. Enfocaban sus charlas a mejorar la moralidad y el acercamiento a Dios. Sus clientes los buscaban para mejorar sus vidas. Por ello son considerados los primeros orientadores psicológicos de Estados Unidos. La filosofía autóctona de Estados Unidos. El pragmatismo. El Club Metafísico. En 1871 y 1872 se creó el Club Metafísico en Cambridge, formando por un grupo de jóvenes de familias adineradas y estudiadas universitarios que se reunían para hablar de la filosofía. Entre sus miembros más importantes están Oliver Wendell Holmes, Charles Wright, Charles S. Price, William James. El Club Metafísico. Bain, Charles Darwin e Immanuel Kant. Este club secreto dio origen al pragmatismo, la única filosofía nacida en Estados Unidos. A lo largo del tiempo se ha dudado de la existencia de este club debido a su secretismo. El Club Metafísico. Charles Wright. Inspirado en la teoría de selección natural de Darwin, Wright propuso que las creencias evolucionan al igual que lo hacen las especies. También intentó demostrar que la conciencia era producto de una evolución a partir de los hábitos sensoriomotores. Define hábito como la relación entre clases de estímulos y respuestas, y afirma que la cognición para hacer esta relación implica evocación de imágenes y experiencias. Al darse cuenta una persona de la conexión entre cierto estímulo y respuesta, surge la autoconciencia, según Wright. Contribuye a la concepción de la mente como parte de la naturaleza y le da importancia a la conducta. Charles Sanders Peirce es considerado el más importante de los filósofos en Estados Unidos. Resumió
todo el trabajo Club Metafísico y publica sus conclusiones en un informe llamado How to Make Our Ideas Clear. Tras construir un ordenador, se cuestionó si las máquinas podrían imitar el pensamiento humano. Peirce redefine la creencia pragmática de Kant como la máxima pragmática. Aportes de las publicaciones de Price. A pesar de no ser psicólogo, contribuyó al desarrollo de la psicología en Estados Unidos, luchando contra el dominio de la psicología escocesa. Publica en 1887 un estudio psicológico sobre la percepción del color. Principios de la psicología de William James. Comenzó a elaborar su propia versión del pragmatismo como psicología y no como filosofía. Compaginaba los intereses habituales en un fundador de la psicología, es decir, la fisiología y la filosofía. La psicología es la ciencia de la vida mental. La principal función de la conciencia es elegir. Siempre se interesa más por una parte de su objeto que por otra, y cuando piensa, acepta o rechaza, es decir, elige. Para James, la psicología es cerebralista, ya que el cerebro es la condición corporal inmediata del funcionamiento mental. Además de esto, defendía que la conciencia incrementa la eficacia de la máquina cerebral, cargando datos. James dio un giro dinámico a esta concepción pasiva del cerebro, al sostener que todo estímulo percibido actúa sobre el sistema nervioso para provocar automáticamente una respuesta corporal adaptativa, aprendida o innata. Con respecto a las emociones simples como el miedo o la lujuria, contrariamente a otras emociones más sutiles como la envidia o el amor. James creía que las sensaciones corporales constitutivas más importantes surgen en las vísceras. El miedo no es causa de nuestro nudo en el estómago. Las emociones son estados corporales. Si no existe algún tipo de inhibición, el pensamiento de un acto conduce automáticamente a su ejecución. Los estados mentales provocan cambios corporales e internos, entre ellos las respuestas motoras encubiertas. Tras describir los principios, James abandonó la psicología por la filosofía en 1892 y desarrolló su propia variante del pragmatismo. Intentó resolver el dilema entre el corazón en el mismo plano que las cogniciones de la cabeza. El legado de James a la psicología. En 1892 publicó un Briefer Course en un solo volumen, más adecuado que los principios como libro de texto, pero afirmó que ya estaba cansado de la psicología. Ese mismo año buscó un sucesor para el cargo de psicólogo experimental de Harvard, Hugo Mustenberg, y reanudó su carrera como filósofo. James planteó el tema de la nueva psicología como ciencia natural. James anunció su propia clave para determinar qué constituye la verdad. Las ideas verdaderas son las ideas relevantes para vivir. De ahí que la siguiente tarea de James fuera el desarrollo pleno de la filosofía típica estadounidense, el pragmatismo. El pragmatismo de James. James continuó desarrollando su propia versión del pragmatismo, más expansivo y romántico que la limitada versión científica de Price. Con su pragmatismo, James ofrecía un método que más que descubrir verdades, las fabricaba. Y al reformular el pragmatismo de Price, incluyó en él los aprendizajes emocionales que éste no podía aceptar. Aseguraba que las ideas carecían de valor, o más exactamente de sentido, a menos que influyesen en nuestras vidas. Para James, lo importante era que esas ideas eran relevantes para guiar nuestra vida. Su pragmatismo era anti-intelectual, al poner en el mismo plano el corazón y la cabeza en la búsqueda de la verdad. El pragmatismo prometía que, aunque no hubiera soluciones definitivas para resolver concretamente los problemas aquí y ahora,